Nos han enseñado que los sentimientos son la esencia de nuestra humanidad. Nos dicen que sigamos los dictados del corazón, que es virtuoso emocionarse, mostrarse vulnerable, verbalizar lo que nos hiere. Sin embargo, lo que se omite es que cuanto mayor es tu capacidad de sentir, más predecible te conviertes. Y todo aquello que es predecible es susceptible de ser controlado. Nicolás Maquiavelo habitó en una era donde la confianza en una emoción podía costar tronos, pactos y vidas. Fue testigo de cómo hombres influyentes se desmoronaban por amar sin medida, por confiar con prisa, por reaccionar con impulsividad, y así comprendió una verdad que pocos se atreven a confrontar. El poder no ha creado una cadena más sofisticada que la propia emoción. Amas y ellos lo utilizan. Algo te importa y ellos lo ponen a prueba. Sientes temor y ellos lo explotan. Reaccionas y ellos te someten. Desde la infancia, fuiste condicionado a pensar que la expresión es una forma de libertad, pero para Maquiavelo, sentir sin un plan es la forma más profunda de esclavitud invisible. Él no aspiraba a volverse insensible, se adiestró para ser inalcanzable. No una máquina, no un monstruo, sino un individuo que nadie más podía manipular, precisamente porque nadie lograba descifrar su interior. Este no es un manual sobre cómo reprimir tus emociones. Es un compendio sobre cómo gobernar tus propias reacciones, hasta que sean tus emociones las que te sirvan a ti, y no a la inversa. Prepárate. No vas a aprender a sentir menos. Estás a punto de desvelar el método para convertir cada emoción en una ventaja táctica. Y una vez que eso ocurra, no solo podrás soportar el desorden emocional del entorno, sino que lo dirigirás desde el silencio. Antes de continuar, escribe en los comentarios cuál es la emoción que más sientes que te domina. El miedo, la ira, la dependencia. Comparte tu batalla para que podamos conquistarla juntos. La gran mayoría de la gente asume que la emoción es humanidad, que el sentir es noble y que reaccionar es sinónimo de autenticidad. Pero para Maquiavelo, todo eso era una fantasía peligrosa, una fragilidad disfrazada de virtud. Porque el mundo no premia a quien siente primero, premia a quien gestiona lo que siente y lo que provoca en el otro. La emoción, cuando no se domestica, delata tu posición, desvela tus miedos, tus anhelos, tu dependencia, tu flaqueza. Es un plano emocional que cualquier estratega puede leer con los ojos vendados. Amas a alguien sin límites. Ahora saben cuál es tu punto débil. ¿Te importa algo en exceso? Ahora saben cómo ejercer presión. ¿Temes a algo? Ahora poseen un arma en tu contra. No se requiere una inteligencia superior para doblegar a alguien emocional. Es suficiente con saber cómo activar los detonantes adecuados. Y tú, al actuar por instinto, no percibes que te has vuelto un libro abierto. La furia te hace levantar la voz. Y ellos esperan eso. El sufrimiento te lleva a confesar, y ellos archivan esa información. La inquietud te empuja a actuar prematuramente, y ellos se benefician de tu precipitación. Maquiavelo comprendió que mientras tus sentimientos sean un reflejo, jamás serás libre, pues tu libertad estará sujeta a la integridad emocional de terceros. Y esa es una apuesta que muy pocos ganan. El amor, el temor, el orgullo, todo puede ser convertido en un arma si no aprendes a manejarlo antes de que lo usen contra ti. Él vivió rodeado de hombres que sonreían con dagas ocultas, de cortesanos que te abrazaban con una mano mientras te corrompían con la otra. En ese entorno, sentir abiertamente no era un signo de fortaleza, sino el preludio de la caída. Por eso, la lección inicial no es reprimir, es reconocer. Sentir es humano, pero reaccionar sin un filtro es sumisión. Quien no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por otros.
Y en este juego, o aprendes a contener lo que sientes, o serás perpetuamente manejado por quienes no sienten absolutamente nada por ti. No llegaste al mundo siendo débil. Te educaron para serlo. Desde muy temprano te inculcaron la noción de que mostrar es valentía, que exponerse es confianza, que sentir sin filtros es una señal de madurez. Pero nadie te advirtió que eso también es una guía detallada sobre cómo aniquilarte. Te dijeron, sé honesto, di lo que sientes, no te reprimas, quien ama lo demuestra, pero jamás te explicaron qué sucede cuando el otro utiliza lo que has demostrado. Jamás te dijeron que el mundo no siempre responde con empatía, a veces devuelve manipulación. Asimilaste que abrir tu corazón era un acto de fortaleza, pero para muchos es una invitación al dominio. Confiesas, y ellos toman nota. Lloras, y ellos exploran tus límites. Das demasiadas explicaciones, y aprenden cómo desequilibrarte con un mínimo esfuerzo. Ese es el dilema de la sensibilidad carente de inteligencia estratégica. Se percibe como libertad, pero en realidad es exposición. Maquiavelo lo habría captado al instante. Vería en nuestra cultura emocional contemporánea un terreno abonado para la subyugación. Cuanto más te expresas, más legible te vuelves. Y lo que es legible es manipulable. La lógica es sencilla. Si sé dónde te duele, sé dónde presionar. Si conozco tus miedos, sé cómo paralizarte. Si sé lo que anhelas oír, puedo mentir con una precisión quirúrgica y me creerás. Esa programación sentimental no se diseñó para hacerte más fuerte. Se diseñó para hacerte socialmente dócil, obediente y fácil de dirigir. El resultado es que entregas tu arsenal junto con tus palabras, suplicas por empatía, pero recibes control bajo la apariencia de escucha. Y cuando todo se viene abajo, te preguntas, ¿cómo me engañaron de esta manera? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuándo me enseñaron que sentir era siempre seguro? Maquiavelo no habría lamentado esta revelación, habría hecho lo que hizo, empezar a entrenarse. Maquiavelo no nació siendo frío, no llegó al mundo con una armadura de piedra, fue traicionado, utilizado, descartado y relegado al olvido. Y fue ese sufrimiento, no los textos, lo que le enseñó a desconfiar de la sonrisa que precede al golpe. Su frialdad no surgió de la arrogancia, sino de la supervivencia. Cuando lo entregas todo y solo recibes ingratitud, algo en ti se transforma. Cuando eres leal y te apuñalan por la espalda, algo se endurece. Cuando amas y se aprovechan de ti, algo despierta. Pero la mayoría utiliza ese dolor para aislarse, para amargarse, para dejar de sentir. Maquiavelo procedió de forma distinta. Analizó el dolor, diseccionó cada desengaño como un científico examina un veneno. No pretendía dejar de sentir, quería comprender por qué sentir lo estaba destruyendo. Y fue entonces cuando lo vio claro. El dolor, cuando lo ignoras, te consume. Pero el dolor, cuando lo examinas, te desvela el mapa completo de la manipulación. Recordó cada traición, no con rencor, sino con una atención metódica, cada cumplido falso, cada hombro amigo que se convirtió en puñal, cada apretón de manos que antecedió a un desastre. Conectó los patrones y lo entendió. La emoción cede el control. Te lleva a confiar en exceso, a perdonar demasiado rápido, a pasar por alto señales evidentes. Te hace bajar la defensa justo en el instante en que deberías alzar tu escudo. Para Maquiavelo, el dolor no fue una herida, fue un espejo. Reflejaba todo lo que era incapaz de ver mientras estaba emocionalmente implicado. No se volvió frío de un día para otro. Se volvió frío cada vez que la confianza lo quemó, y así, gradualmente, se reconstruyó. No para anular sus sentimientos, sino para nunca más ser un esclavo de lo que sentía. Ese es el auténtico inicio del dominio emocional. Hagamos una pausa.
Si has llegado hasta aquí, es porque esta verdad resuena contigo. Comenta la palabra acero para simbolizar tu compromiso de forjarte a través de las dificultades en lugar de quebrarte. Veamos cuántos estamos en este camino. No evolucionas eludiendo la decepción. Evolucionas estudiándola hasta que pierde todo su poder sobre ti. En un determinado momento, Maquiavelo trascendió el simple sentir y comenzó a gestionar lo que otros sentían a su alrededor. Descubrió que quien gobierna sus emociones no solo sobrevive al caos, sino que lo dirige. Mientras otros alzaban la voz para ser oídos, él escuchaba en silencio. Mientras otros intentaban articular sus heridas, él catalogaba patrones de conducta. Mientras otros reaccionaban por instinto, él respondía con cálculo. Surgió entonces un nuevo tipo de presencia, una que no requiere estridencia porque su silencio ya infunde respeto. Comienzas a hablar menos, no porque tengas menos que aportar, sino porque has aprendido que quien es parco en palabras controla el tempo de la conversación. Escuchas más, no por sumisión, sino porque te das cuenta de que quien observa sin reaccionar capta lo que a los demás se les escapa. Dejas de justificarte, porque has comprendido que quien demanda explicaciones solo busca una puerta de acceso a tus debilidades. En esta fase ya no tienes que demostrar que estás bien. Tu propio equilibrio lo comunica por ti. No necesitas exhibir tu fuerza. Tu autocontrol es tu fuerza. Y entonces, algo cambia en los demás. Comienzan a medirse en tu presencia, a sopesar sus palabras, a vacilar antes de actuar. Perciben que ya no pueden leerte, y lo que no se comprende, se respeta o se teme. Te conviertes en un enigma, no porque te ocultes, sino porque no te entregas. Te transformas en un ancla, firme, inmóvil, inquebrantable. Maquiavelo no anhelaba ser amado ni admirado, aspiraba a ser imposible de manipular. Y al alcanzar ese estado, lo comprendió. La forma suprema de poder no es someter a otros, es ser el único en la sala a quien nadie puede someter. Existe un gran engaño sobre el autocontrol, que implica anular lo que sientes, pero Maquiavelo nunca habría alcanzado su grandeza a través de la represión. Se volvió intocable porque aprendió a sentir con precisión quirúrgica, no por accidente. La represión es producto del miedo. Miedo a derrumbarse, miedo a parecer débil. Es el silencio tenso de quien escapa de su propia verdad. El verdadero control emocional no escapa, permanece, pero elige el momento de actuar. No dejas de sentir ira, simplemente decides no desplegarla hasta que sea estratégicamente útil. No dejas de sentir dolor, solo evitas convertirlo en un espectáculo para los demás, porque ahora cada emoción es una herramienta. No reaccionas por impulso, sino que calculas. No lloras para desahogarte, aguardas el instante en que esas lágrimas podrían debilitar a tu adversario, y entonces, si así lo decides, derramas una que cumple un propósito. Maquiavelo no se entrenó para ser un monstruo, se entrenó para ser un hombre internamente libre, libre de anzuelos, de hilos, de órdenes emocionales invisibles. Comprendió la diferencia entre ser humano y ser subyugado por la propia humanidad. No se trata de convertirse en roca, se trata de convertirse en acero. El acero siente el calor, el acero se puede doblar, pero siempre recupera su forma. El acero corta y nunca se deforma a menos que sea por elección. Esa es la nueva identidad emocional. No reprimes, filtras, no huyes, administras, no lo muestras todo, revelas únicamente lo que consolida tu posición. Y cuando eso ocurre, la gente ya no sabe cómo llegar a ti. Hablan y esperan una réplica, pero no la obtienen. Te provocan y aguardan una reacción, pero se topan con un muro. Te culpan, te presionan, intentan conmoverte y lo único que encuentran es precisión.
Maquiavelo no se volvió peligroso por ignorar las emociones. Se volvió peligroso porque pasó a controlarlas mejor que nadie a su alrededor. Y es ahí donde cruzas la línea, de frágil a firme, de reactivo a estratégico, de emocional a indomable. Gran parte de la gente teme al silencio, porque el silencio demanda presencia, y quien no tiene control de sí mismo se desvanece en él. Pero Maquiavelo aprendió a manejar el silencio como un estilete invisible, no para defenderse, sino para atacar. Entendió que el silencio desconcierta, que tiene peso, que obliga al otro a mirar hacia su interior, a rellenar ese vacío con sus justificaciones, sus inseguridades y, sobre todo, sus confesiones. Cuando no contestas, el otro empieza a contestar en tu lugar, te acusa y no dices nada. Espera una muestra de culpa y tú solo observas, te provoca y no opones resistencia. Y en ese lapso, entre su estímulo y tu ausencia de respuesta, él lo desvela todo. La gente empieza a inquietarse, a intentar descifrar qué piensas, por qué no te has inmutado, qué sabes tú que ellos ignoran. Y eso es más intimidante que cualquier grito. El silencio se percibe como un juicio, como poder, como una amenaza. Y lo más increíble es que no has entregado absolutamente nada. Te has mantenido inmóvil mientras el otro se desarmaba solo, intentando interpretar lo que nunca dijiste. Maquiavelo no usaba el silencio para evadirse, lo usaba para dirigir. Sabía que quien calla primero lo escucha todo, y quien lo escucha todo gana sin necesidad de atacar. El silencio se convierte en un espejo. Quien se siente culpable se proyecta. Quien tiene miedo lo revela. Quien duda intenta justificarse, y tú, ahí inquebrantable, transformas tu falta de reacción en un dominio absoluto de la situación, porque mientras todos juegan con palabras, tú juegas con el espacio, y en ese espacio, los débiles caen por su propio peso. No existe una postura más temida que la de aquel que no reacciona, porque nadie sabe cómo proceder contra alguien que no se mueve por nada. La mayoría participa en el juego para ser vista. Requiere validación, necesita ser escuchada, necesita testigos de su dolor, de su razón, de su grandeza. Maquiavelo no jugaba para eso, jugaba para ganar y luego desaparecer. Y por eso venció más veces de las que la historia registró. Porque mientras todos intentan triunfar a través de la visibilidad, los verdaderos estrategas lo hacen desde la invisibilidad. La manipulación más efectiva no es la que coacciona, sino la que guía sin que el otro perciba de dónde proviene el impulso. Y para lograrlo, necesitas dejar de ser predecible. No reacciones cuando te provoquen, no te expliques cuando te cuestionen, no te apresures cuando te presionen. Toda predictibilidad es una debilidad. Toda explicación innecesaria es una autopista hacia la dominación. Empiezas a jugar el juego invisible cuando comprendes que la mayoría no te está escuchando. Está buscando fisuras en tu tono, en tu mirada, en tu reacción. Y si no encuentran fisuras, las inventan, proyectan, interpretan y acaban perdidos. Maquiavelo entendió que la mente humana aborrece el vacío, y donde encuentra una laguna, la rellena con miedo, esperanza o paranoia. Así que él creaba lagunas. Respondía con frases breves, guardaba silencio cuando esperaban un estallido, sonreía cuando esperaban frialdad y desaparecía cuando esperaban una confrontación, desarmaba sin tocar, controlaba sin asumir el control. Mientras otros buscaban la lógica, él ofrecía incertidumbre, y la incertidumbre es el desestabilizador psicológico más potente que existe. La gente se obsesiona con lo que no puede descifrar, orbita alrededor de lo que no puede nombrar. Y en ese terreno,
Dejas de ser un adversario y te conviertes en el propio escenario, el factor decisivo, la variable que lo altera todo sin necesidad de ser anunciada. Esa es la nueva manipulación, no provocar, sino volverse imposible de interpretar. Y cuando nadie sabe cuál será tu próximo movimiento, todos se preparan para cualquier cosa y se agotan antes de que tú hayas movido una sola pieza. Hay un punto donde el dolor ya no te desequilibra, donde el halago no te engaña, donde el ataque no te afecta. Ese punto es la inmunidad emocional. No es apatía, no es frialdad, es soberanía. Sigues sintiendo, pero ahora sientes por elección, no por un estímulo externo. Sigues reaccionando, pero reaccionas cuando quieres, no cuando te empujan. Maquiavelo no buscaba la paz, buscaba el poder, y descubrió que la emoción en bruto, sin filtrar, entrega ese poder a manos ajenas, porque mientras el mundo esté regido por personas que explotan, lloran, suplican y gritan, el individuo más peligroso será siempre aquel que permanece sereno. La inmunidad emocional te convierte en una fortaleza. El caos golpea tus muros, pero no penetra. La manipulación intenta adherirse, pero resbala. La presión aumenta, pero tú permaneces inmóvil, y cuanto más dominas tus emociones, más se te revelan las de los demás. Te das cuenta de que quien interrumpe constantemente teme ser olvidado. Quien acusa teme ser expuesto. Quien necesita gritar ya está perdiendo la batalla. Quien exige una explicación en realidad quiere acceso a tu mente, no comprensión. Aprendes a ver detrás de las palabras. Ya no respondes para justificarte, respondes para observar. Y muchas veces ni siquiera respondes, porque el silencio, cuando proviene de alguien inmunizado, es como una sentencia. Pesa, regula, revela. En esta etapa ya no necesitas proteger tus sentimientos, porque nadie más puede acceder a ellos. Están guardados en una bóveda interna cuya llave solo tú posees. Los usas cuando es estratégicamente necesario y los vuelves a guardar con precisión. Maquiavelo no se hizo fuerte por sentir menos. Se hizo fuerte porque nadie más era capaz de saber cuándo estaba sintiendo. Y eso es lo que te vuelve poderoso. No necesitas aparentar ser inquebrantable, te conviertes en ello. Y cuando la culpa, el chantaje, el drama y la manipulación ya no surten efecto en ti, el mundo se rinde porque se da cuenta de que ya no eres emocionalmente accesible, eres emocionalmente soberano. Llega un momento en el que ya no hace falta decir nada. Tu sola postura lo comunica todo. Tu ausencia pesa más que la presencia de muchos. Tu silencio modifica la atmósfera de una sala. Te has convertido en el elemento dominante, sin alzar la voz, sin mover un dedo. La presencia maquiavélica no requiere aplausos ni presentación. Se impone porque es indescifrable, porque no solicita respeto. Lo comanda sin palabras. Entras en un lugar y el ritmo cambia. La gente mide lo que dice, sopesa sus miradas y evita sacar conclusiones sobre ti, porque saben que tú ves lo que ellos no logran esconder. El autocontrol se transforma en una autoridad silenciosa. No necesitas mediar en cada disputa. No necesitas ganar cada debate. Tú dictas el ambiente. Tu calma se convierte en el termómetro emocional de los demás. Maquiavelo no buscaba adeptos, buscaba ser ineludible. No quería una influencia pasajera, quería instalar su lógica en el subconsciente de los otros. Y cuando alcanzas esta fase, te das cuenta de que ya no necesitas controlar por la fuerza, porque todos a tu alrededor ya se han sincronizado con tu frecuencia. Dudan antes de enfrentarte, reconsideran sus argumentos antes de incluirte. Temen equivocarse delante de ti, no porque los intimides con gestos, sino porque tu control sobre ti mismo es un espejo de la falta de control que ellos tienen.
Te conviertes en el reflejo de lo que a los otros les falta, y pocos soportan contemplar su propio reflejo durante mucho tiempo. Esa es la presencia maquiavélica. No te explicas, no te defiendes, no compites. Simplemente existes con tal dominio interno que todo lo demás empieza a reorganizarse a tu alrededor. No diriges con gritos, gobiernas con gravedad, y en ese silencio concentrado no solo sobrevives al juego, le das la vuelta al tablero. Si este mensaje ha encendido algo en tu interior y estás listo para dejar de ser dominado, demuestra tu apoyo. Dale like a este video para que llegue a más personas que lo necesitan. Compártelo con quien deba escucharlo y, sobre todo, suscríbete y activa las notificaciones, porque esta es solo la primera lección en el arte de ser inquebrantable.